Excelente día para todos ustedes. Me da mucho gusto tenerlos de nueva cuenta en estos seminarios, webinars dedicados a la herramienta de Batchmaster. Es un placer tenerlos con nosotros y pues les damos la más cordial bienvenida a esta masterclass de eWorkplace Manufacturing. Mi nombre es David Marcial, soy consultor senior de eWorkplace y me da mucho gusto y placer saludarlos. En la sesión de hoy vamos a trabajar y aprenderemos de un sistema que muchos de ustedes ya conocen, muchos de ustedes ya han trabajado con él. Estamos hablando ni más ni menos de Batchmaster Core, y para muchos otros de ustedes pues será la primera vez, tal vez sea el primer contacto que tengan con esta herramienta, sea su primera interacción con este software, y bueno, pues a nosotros nos da mucho gusto que estén con nosotros para que puedan conocer esta herramienta de Batchmaster ERP, que es una solución dedicada, en este caso especialmente a la manufactura por procesos. Dentro de nuestro portafolio de herramientas en eWorkplace tenemos diferentes herramientas dirigidas hacia diferentes tipos de industrias, pero en esta ocasión pues nos hemos enfocado en una herramienta que va dirigida hacia la manufactura por procesos y que está potenciada por SAP Business One. Este es un punto importante porque es un add-on que no trabaja de manera independiente, está embebido a la parte de Business One para llevar algo que todos buscamos, ¿no? La gestión, por un lado administrativo, y por otro lado la gestión de la administración de la producción. En esta ocasión este webinar estará dedicado al tema de Business One sobre nuestro sistema de manufactura por procesos, ¿vale? A fin de que esta sesión pues realmente sea valiosa y sea realmente fructífera para ustedes, que el tiempo que están teniendo con nosotros pues les sea realmente de utilidad y que están invirtiendo su tiempo, bueno, pues vamos a hablar en esta ocasión de las mejoras que nosotros tenemos preparados o que hemos trabajado en esta nueva versión de Batchmaster que hemos colocado. Para todos aquellos que ya están familiarizados con el sistema, bueno, pues les daremos a conocer aquellas nuevas funcionalidades que hemos agregado para potenciar nuestra herramienta. Y para todos aquellos que es la primera vez que están trabajando con nosotros, que es la primera vez que se acercan con nosotros, bueno, pues iremos dando, pues si no un contexto demasiado largo, extenso para saber de lo que hablamos, sí al menos una breve introducción para que sepan o entiendan de a qué nos referimos, de ciertas ventanas, de ciertas funcionalidades, sobre las mejoras que estaremos hablando en esta ocasión. Bueno, sin más preámbulo, hoy vamos a trabajar sobre estas nuevas mejoras de Batchmaster 18.2. Y bueno, hablando de estas mejoras de Batchmaster 18.2 en la versión 18.2, como ustedes bien saben, para todos aquellos que ya conocen la herramienta, nuestra herramienta de Batchmaster la tenemos dividida, digámoslo así, en tres partes. Tenemos la parte del core, que está directamente embebida, que está directamente relacionada y unida a SAP Business One, y tenemos, bueno, pues la parte del Batchmaster Web, que en esta ocasión, bueno, el Batchmaster Web hace referencia para trabajar con la herramienta del WMS, y dentro de la herramienta del WMS, que es para, como ustedes bien saben, una gestión y administración de almacenes, también tenemos en medida lo que es la herramienta del MES, que en este caso nuestra herramienta de MES es una herramienta para control de piso y producción. ¿Por qué comento o doy contexto de esta parte? Por aquellos que no conocen o que es la primera vez que están interactuando con nosotros, darles a conocer un poquito del portafolio de herramientas de cómo trabaja Batchmaster. Pero en esta ocasión que estamos hablando de las mejoras de 18.2, haremos especial énfasis sobre las mejoras de core, es decir, las mejoras sobre que están embebidas directamente sobre la aplicación de Business One. Muy seguramente más adelante estaremos presentando las nuevas mejoras que traemos para el WMS y para MES, que es nuestro control de piso en producción. Y bueno, una vez que hemos dado contexto de esto, vamos a hablar un poco de cuáles son las mejoras que nosotros traemos identificadas para ustedes. Nosotros hemos colocado tres diferentes tipos de mejoras. Hablaremos en una primera parte de un par de mejoras que traemos en la parte de inventario. También hablaremos en un segundo punto las mejoras que traemos de listas de materiales, por ahí tenemos un par de mejoras también, y las mejoras que traemos dentro de la parte de producción. Y por último, bueno, estaremos viendo una pantalla que hemos agregado, que se ha agregado para la gestión y administración de las licencias. Vale la pena mencionar que no son las únicas mejoras que tenemos. Muy seguramente también haremos una segunda sesión hablando de las mejoras que tenemos sobre una segunda parte de las mejoras que tenemos de core, pero en esta ocasión, bueno, pues vamos a hablar de 6-7 mejoras puntuales que tenemos identificadas o que vamos a agregar.
¿Ok? Y bueno, una vez que hemos hablado los tipos de mejoras que vamos a trabajar, voy a hacer una pequeña presentación de cuáles son las mejoras que hablaremos a lo largo de esta sesión, y como ya lo tenemos acostumbrado, una vez que hablemos de estas mejoras en esta pantalla, bueno, se las estaremos mostrando de cómo funciona esto ya dentro del sistema, ¿vale? Entonces, una de las primeras mejoras que nosotros tenemos dentro de inventario es la parte de las unidades de conversión. Si ustedes bien recuerdan, dentro de Batchmaster tenemos que hacer unidades de conversión. ¿Y por qué necesitamos esto para todos aquellos que son nuevos en el sistema? Bueno, como ustedes bien saben, hacer una producción de manufactura por procesos, regularmente o naturalmente tenemos nosotros un proceso del mezclado, que nosotros conocemos como la parte de la formulación, que es donde nosotros identificamos o declaramos todas aquellas materias primas que van a formar parte de un proceso de producción y de una formulación. Normalmente nuestro sistema o cualquier sistema de producción que trabaja con las partes de formulación necesitamos tener una unidad de volumen y una unidad de peso declarada en el sistema para saber cuánto es el volumen y cuánto es el peso que vamos a obtener de un batch de producción. Y con base en esta definición que necesitamos el sistema para que calcule el volumen y el batch que vamos a obtener en una orden de producción, es necesario hacer declaraciones de unidades de conversión que nosotros estaremos utilizando en el sistema, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hablado de esto, dado el contexto de esto, bueno, pues hablaremos de estas unidades de conversión, donde la mejora que tenemos aquí potencialmente es que hemos agregado en esta ventana, bueno, la parte, un filtro para ahora poder hacer una búsqueda por artículos. Esta sería la primera mejora que nosotros tendríamos de inventario. En una segunda mejora de inventario, lo que tenemos es, hemos agregado un dato, un parámetro adicional en la ventana de la definición de los lotes. Ya hablaremos un poquito más adelante de esto cuando estemos en el sistema. Vamos a hablar de estas ventanas de lotes, donde hemos agregado el parámetro del código del proveedor. Esta sería nuestra segunda mejora. Y ya hablando de las listas de materiales, se ha agregado una nueva mejora, que es el cálculo de los consumibles. Ahora podemos hacer el cálculo de los consumibles a través del tamaño de nuestra orden de producción, ¿vale? Nuestra siguiente mejora de la que estaremos hablando sería la orden de producción, en nuestra lista de materiales hemos definido artículos alternativos. Ya hablaremos en su momento de los artículos alternativos, esto lo estaremos trabajando dentro del sistema. Y bueno, otro tema que nosotros también hemos agregado es, ya hablando como tal en la parte de producción, es cómo hacer un filtrado para hacer un bulk de producción. Si hablamos un poquito del bulk, recuerden que un bulk es hacer la recolección masiva de mis materias primas para una o más órdenes de producción que nosotros estaremos trabajando. Es ir a recolectar esas materias primas en mi almacén de materias primas y trasladarlo a mi almacén de producción. Pero en este caso hemos agregado la funcionalidad que podemos hacer un filtro por las diferentes líneas de producción que nosotros estaremos trabajando, ¿vale? También todo dentro de la producción estaremos hablando cómo asignar o desasignar los productos. Hemos agregado una mejora donde ahora podemos desasignar un artículo por artículo o todos los artículos de las materias primas que hemos asignado o apartado para una orden de producción. Estas serían las mejoras que nosotros vamos a presentar en esta ocasión. Esta breve presentación y explicaciones para que ustedes tengan idea de lo que estaremos hablando. Y bueno, vamos a pasar ahora a sistema para mostrar cómo se verían estas mejoras ya aplicándolo dentro de nuestro sistema como tal. Para eso déjenme trasladarme a mi escritorio remoto, donde tenemos preparadas estas funcionalidades. Denme un segundo por favor para poder trasladarme a mi escritorio remoto. Y bien, como ustedes ya conocen, esta es nuestra pantalla de bienvenida de Business One, donde nosotros estaremos trabajando todos y cada una de estas funcionalidades. Bien, y bueno, como lo estábamos hablando y como lo estábamos diciendo por ahí en el orden de ideas que nosotros pues nos gusta mantener, hablaremos primeramente de las unidades de conversión. Ya les decíamos, les explicábamos que estas unidades de conversión pues las utilizamos para el caso de las formulaciones. Bien, si bien es cierto que desde nuestra pantalla de unidades de conversión podemos tener diferentes unidades de conversión tanto para volumen como para peso, también tenemos algo que se llama unidades de conversión globales. Para todos aquellos que son nuevos dentro de esta interfaz o que es su primer acercamiento, una unidad de conversión global se aplica para todos aquellos artículos que no he definido una conversión.
¿Y dónde vemos esto? Voy a irme aquí en la parte de módulos, voy a irme al apartado de definiciones, dado que esta es una definición. Vamos a ir al apartado de definiciones y dentro de definiciones voy a entrar a mi apartado de unidades de medida y vamos a ir a esta parte de actualizar unidad de conversión. Una vez que me muestre esta pantalla de unidad de conversión, nosotros vamos a poder ver estas unidades, como lo vemos en esta pantalla, en dos sentidos. Por un lado, vamos a tener las unidades de conversión de manera global. Ya les explicaba hace un momento, estas unidades de conversión de manera global las utilizamos para cuando tenemos una materia prima que manejamos en gramos o que manejamos en miligramos y nuestra unidad de producción es en kilogramos o en litros, bueno, pues es necesario definir una conversión. Entonces, cuando la unidad de inventario de este producto no tiene definida una unidad de conversión, por ejemplo, de gramos a kilogramos, en un producto en específico, lo que hace el sistema es viene y toma esta unidad de conversión global. Es decir, aquellas materias primas que están inventariadas por gramos y que por alguna razón se nos olvidó configurar una unidad de conversión, el sistema lo que hace es, ok, de gramos a kilogramos yo voy a ir a tomar esta unidad de conversión que has definido de manera global. Significa que va a aplicar para todos aquellos artículos que no tengan definida esa unidad de conversión. Ok, esta es la primera ventana que nosotros vemos de unidades de conversión, donde declaramos la unidad de origen, a qué unidad y el tipo de operación que tiene. Y en una segunda parte tenemos lo que es las unidades de conversiones por artículo, donde aquí vemos, por ejemplo, en el caso de mi materia prima 2, donde me habla que tengo mi unidad de conversión, donde mi unidad origen, ese artículo está inventariado en kilos y me lo está, a qué unidad quiero realizar la conversión, que es a litros, y en este caso ponemos qué operación, si divide o multiplica, y colocamos cuál es el factor de conversión. En este caso hemos colocado un factor de 1 a 1 para que no tenga una variación entre los kilos y los litros, que son las unidades de volumen y de peso que hemos definido para este ejemplo. Sin embargo, como ustedes bien saben, tenemos artículos que manejan diferentes densidades. Por ejemplo, un aceite que aunque es un líquido, y la unidad de medida la unidad de medida natural de esa materia prima es litros. Bueno, pues por la densidad, un litro no puede ser igual a un kilo, ¿no? Entonces ahí es justamente donde entra esa unidad de conversión para hacer y obtener un litro a cuánto equivale. Y esto se define artículo por artículo. Bien, una vez que hemos dado contexto de esto a lo que se refieren las unidades de conversión, la funcionalidad o la mejora que hemos nosotros agregado para todos aquellos que ya han trabajado con Batchmaster, como ustedes bien conocen, tenemos las unidades globales y teníamos las unidades por artículo, pero no contábamos con esta nueva casilla donde nosotros podemos hacer ahora un filtrado por los artículos. ¿Ok? Antes, bueno, en este caso no tengo muchas materias primas, pero sí tenemos empresas, tenemos clientes que tienen N cantidad de materias primas, tienen muchísimas materias primas, y estar buscando una materia prima entre todo ese listado, todo ese barrido, pues será un poquito tedioso, ¿no? Ahora lo que hemos hecho, hemos agregado este filtro con la intención de que nosotros colocamos algunas siglas y ya me vaya haciendo el filtro de manera automática. Si yo le pongo específicamente una materia prima, vamos a ponerle MP01, ya me busca automáticamente cuál es la materia prima que yo estoy buscando para hacer esa actualización de conversión, y yo aquí puedo hacer esa actualización donde en este caso el factor de conversión que yo tengo es que de 1 kilogramo a 1 litro, es decir que por cada kilo significa que está 1.5, perdón, significa que por cada kilo de esa materia prima que yo tenga en el inventario representa 1.5 litros de volumen en el sistema. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hacer esa actualización de esta materia prima, le pongo el dato al que lo quiero actualizar, voy a poner un comentario y le vamos a dar actualizar. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos hacer la actualización de nuestras unidades de conversión. Como ya lo comentaba, bueno, pues esta es la funcionalidad que nosotros hemos agregado, en este caso, en las unidades de conversión. ¿Vale? Esa sería nuestra primera mejora que nosotros tenemos. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda mejora, que esta sí veo un valor potencial que lo podríamos utilizar, y estamos hablando de una nueva definición en la máscara del lote de nuestros productos. Para todos aquellos que ya conocen nuestro sistema, como bien recuerdan, dentro de inventarios nosotros tenemos una opción llamada que se llama el detalle maestro de artículo, que estamos utilizando, y para todos aquellos que son nuevas,
Y para todos aquellos que son nuevos en este sistema, vamos a poder utilizarlo. Para todos aquellos que son nuevos en el sistema, vamos a poder utilizar esta ventana para definir una máscara de lote para que de manera automática el sistema nos vaya asignando un consecutivo en la orden de producción, ¿vale? Esta es una de las ventajas que nos ha dado. Y que llegado a esta ventana, en esta materia prima nosotros hemos definido una máscara de lote donde estaremos utilizando algunos valores. Voy a irme aquí a mis opciones de producción, y dentro de mis opciones de producción, en los artículos de Batchmaster, para todos aquellos que son nuevos, podemos generar una serie automática para que automáticamente vaya incrementando el número de lote con el que yo recibo el producto y no tenerlo que estarlo tecleando de manera manual, y así poder tener un control de los lotes que estamos recibiendo nosotros, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros hemos agregado el artículo dentro de esta codificación del lote, lo que nosotros podemos, o lo que hemos agregado, es un valor. En este caso, voy a irme aquí abajo para mostrarlo. Hemos agregado una nueva variable que hace referencia al socio de negocio. Sí, es bien cierto que nosotros podíamos definir una máscara de lote donde podríamos poner diferentes variables, número de documento, artículo, un dato alfanumérico, un año, un mes, un día, una serie. Ahora hemos agregado el socio de negocio, que esto nos ayuda a tener identificado nuestros productos, ¿vale? Nosotros hemos agregado diferentes artículos en esta parte, donde para mi materia prima hemos definido esa codificación, y para mi materia prima, por ejemplo, voy a mostrarles aquí cómo hemos definido una segunda codificación donde podemos tener un dato alfanumérico, podemos tener un dato de año donde nos estamos colocando los primeros 2 dígitos del año, podemos colocar también mes, el mes que si nosotros queremos colocar el mes lo podemos agregar, un valor alfanumérico para ponerlo como un separador, y en este caso estamos agregando nuestro socio de negocio, que nos agregue esa variable del socio de negocio con un tamaño de 10 caracteres. Hemos agregado un nuevo valor alfanumérico que sea un separador, y por último la serie. Si nosotros vemos abajo, nos muestra cómo estaría definida esta serie, que en este caso sería materia prima, guión, que es el primer dato alfanumérico que hemos definido, el año, que es 2025, el mes, que estamos en agosto, y esta serie de caracteres que está marcado como N, donde me lo va a sustituir por mi código de proveedor, y seguido de un guión 001, que sería el consecutivo de la serie que nosotros estaremos teniendo. ¿Ok? Vale, entonces una vez que nosotros ya hemos explicado cómo se define esta parte de la máscara de lote para nuestras materias primas, vale la pena mencionar que no solamente aplica para materias primas. Esta serie de lote aplica para materias primas, aplica para productos terminados, aplica para insumos, aplica para materiales de empaque, para todo aquello que signifique un dato maestro dentro de Business One, lo podemos utilizar. La única regla que sí deberíamos de tomar en cuenta para poder definir una máscara de lote es que nuestro artículo esté gestionado por lotes dentro de Business One, para que nosotros podamos hacer esta codificación. ¿Vale? Ahora, para mostrar el ejemplo de cómo se ve reflejado esto ya directamente en sistemas después de la configuración, voy a irme a la parte de módulos, y en compras proveedores voy a entrar a la parte de pedido. Voy a buscar un número de pedido que yo ya traigo identificado aquí, que lo he creado previamente como muestra. Voy a colocar mi número de orden de compra, donde yo ya he colocado estas mismas cuatro materias primas que estamos utilizando, ya las he colocado para simular cómo sería la entrada. Le vamos a dar aquí en OK. Disculpen, me equivoqué, era más bien copiar a pedido de entrada de mercancía. Denme un segundo, lo vuelvo a buscar. Busco mi orden de compra y lo vamos a convertir a una entrada de mercancía para que veamos cómo se ve el efecto. Voy a convertir esto a entrada de mercancía,
y cuando le damos entrada de mercancía, todos aquellos que ya conocen Business One, bueno, nos va a abrir automáticamente la serie de lote. Para todos aquellos que es su primer acercamiento con Business One o con Batchmaster, nosotros creamos previamente una orden de compra, que es nuestro pedido o nuestra solicitud de materiales a nuestro proveedor. Cuando llega esa materia prima o esos artículos a nuestro almacén, lo vamos a convertir en una entrada de mercancía, que es en el momento que lo estamos registrando dentro de nuestro inventario. Este registro dentro del inventario lo hace de manera automática, y como nuestros artículos están gestionados por lotes y series, aquí de manera automática también va a colocar cuál es la serie que le va a asignar, o el lote, perdón, en este caso, el lote que le va a asignar el producto. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo mi primer artículo, que es el MP04, y tan solo con darle en la tecla tabulador, el sistema ya de manera automática me da un número de lote automático. Y en este caso, para el primer lote, que es para mi primer artículo, que es el MP04, hemos colocado el lote que significa materia prima, y mi separador, año, mes y un consecutivo. Que este es como que el más común que se maneja con los clientes, normalmente es el que más manejamos, un prefijo de materia prima, mi año, mi mes, para saber cuándo llegó esa materia prima, y un consecutivo que va a ir creciendo de acuerdo a cuántas veces dependa cada artículo. Importante mencionar, ese consecutivo dentro de nuestro sistema lo podemos configurar de manera global para todos los artículos, o podemos hacer un consecutivo por cada artículo. Son dos configuraciones que podríamos realizar dentro de nuestro sistema. Esta sería nuestra primera máscara de lote, que es como que la más utilizable, ya les comentaba. Y en el caso de mi materia prima 01, que es el segundo ejemplo que estaremos viendo, aquí he agregado una variable. He agregado lo que es, bueno, hemos colocado el prefijo de materia prima, el año, el mes, y la variable que yo he agregado en este punto, hemos agregado el código de artículo. Si ustedes se dan cuenta, después de mi mes tengo un separador, y antes de mi consecutivo tengo un separador, y en este me está colocando el código de mi materia prima. Esto a veces nos hace más fácil para familiarizarnos con los códigos de productos y saber de manera inmediata cuál es el código del producto con el que ese ítem está identificado en SAP. Al momento de tomar un artículo físicamente, revisar la etiqueta donde vienen los datos del producto, podríamos saber cuál es el código del producto con el que se identifica en SAP. ¿Ok? Tenemos un tercer ejemplo, donde voy a darle tabulador en este caso para que nos muestre la codificación, donde en este caso ya hemos incluido la nueva variable que es el proveedor. Entonces, en este caso hemos colocado la materia prima, el código, mi prefijo de materia prima, mi año, mi mes, y hemos colocado el código del proveedor con el cual estamos haciendo nosotros nuestra compra. Yo lo voy a dar aquí atrás para que podamos ver el código de nuestra orden de compra, que podamos ver con quién estamos comprando esta materia prima, y en efecto, el código del proveedor que me está colocando aquí es el proveedor al que hicimos la orden de compra, que es el mismo proveedor al cual estoy realizando la entrada de la mercancía. Ok, este sería nuestro tercer ejemplo, que es donde hemos agregado nuestra variable, y he puesto un último cuarto ejemplo donde pues también lo hemos llegado a utilizar, donde en este ejemplo número 4 lo que vemos es que ya no pusimos año, ya no pusimos mes, no pusimos un prefijo. En este caso tenemos clientes que así nos lo han solicitado y así lo hemos trabajado. Sí, tenemos clientes con esta configuración donde nos piden, ¿sabes qué? En mi configuración de mi máscara de mis materias primas, yo solamente quiero ver el código de mi materia prima y saber a qué proveedor se lo compré. Esto es de gran utilidad porque desde un inicio yo puedo saber con qué código lo puede encontrar el SAP y a qué proveedor se lo compré. Esto nos ayuda para saber si vamos a requerir de manera, pues nos salió muy bueno la materia prima y queremos seguir comprando ese proveedor, lo podemos saber ya directamente, o en el caso puntual que se da también de reclamos y rechazos a nuestros proveedores, saber exactamente esa materia prima a quién le tenemos que reclamar, sin tener que ir a toda la interfaz de Business One y hacer una restabilidad del número de lote y saber a quién se lo compramos, que sí es cierto. Tenemos esa trazabilidad de rastreabilidad desde Business One, pero si ponemos este dato dentro de la máscara de lote, pues nos da un valor potencial porque podríamos ahorrarnos buscar esa trazabilidad. ¿Vale? Entonces, esta sería nuestra segunda mejora. Déjenme darle aquí a actualizar. Para que me guarde los cambios, le voy a dar OK y le voy a dar crear a mi entrada de mercancía.
¿vale? Entonces, con este punto que le estoy dando a crear, para todos aquellos que son nuevos, en este momento me va a registrar el inventario dentro de mi sistema y esos artículos me los va a codificar con esa serie y con esos lotes que nosotros hemos definido dentro de nuestro sistema. Esta es la segunda mejora que nosotros tenemos para mostrarles y que la tenemos ya disponible en nuestra versión 18.2 de Core. Y la siguiente mejora de la que estaremos hablando en este momento, ya nos vamos a pasar al tema de listas de materiales, donde en las listas de materiales hemos agregado también dos mejoras. La primera de ellas es hacer que los consumibles crezcan dependiendo del tamaño del lote de producción. ¿Ok? Entonces, para esto me voy a ir a mi lista de materiales y dentro de mi lista de materiales voy a irme directamente a mi ventana de lista de materiales y en mi ventana de lista de materiales voy a buscar mi lista de materiales referenciado a mi producto. Para todos aquellos que son nuevos, me gustaría platicarles un poquito de Business One mientras carga mi ventana de producto. Dentro de la parte de Batch Master nosotros tenemos dos ventanas. Tenemos una ventana dedicada a la parte de la formulación y tenemos otra ventana dedicada directamente y especialmente a la parte de lista de materiales. ¿Por qué tenemos esta división? ¿Cuál es el valor agregado de cada una? Bueno, dentro de nuestra ventana de formulación, que se las voy a mostrar aquí para que la veamos, idealmente nosotros colocamos lo que son materias primas que están relacionadas directamente con nuestro producto. Si habláramos de pinturas, podríamos hablar de barnices, de solventes, no sé, etc. Aquellos productos que son materias primas que tienen que ver con un mezclado, que pasan por un proceso de fabricación, todo aquello que tiene que ver directamente con la orden, con la fabricación de mi producto. Esa es una pestaña de formulación que nosotros tenemos y es donde también utilizamos ya lo que hablábamos en un principio, estas unidades de conversión que están relacionadas a las materias primas. Es ahí donde nosotros utilizamos estas unidades de conversión para que nos calcule el peso y el volumen que nosotros estaremos obteniendo al momento de configurar una orden de producción. Demos un segundo, se está cargando aquí la ventana de formulación para podérselas mostrar de lo que les estoy hablando en esta ventana. ¿Ok? Y bien, mientras carga listo, ya me está apareciendo mi ventana de formulación. Ustedes disculpen ahí por el poquito de retraso. Como hemos estrenado nuestro sistema en inglés, bueno, pues por eso estaba un poquito en carga la pantalla, ¿vale? Pero entonces les decía, dentro de nuestra formulación, les decía, tenemos específicamente hablando de materias primas porque mi formulación siempre nos la va a calcular lo que ya les decía, o en peso o en volumen. Y dependiendo de esto, bueno, pues nosotros podemos distribuir cuánto peso de cada materia prima va a utilizar y cuánto es el volumen que representa para poder llegar a mi tamaño de lote, donde aquí estamos viendo el uso de las unidades de conversiones, donde para un lote de esta fórmula que representa 100 kilos, bueno, transformado ya a litros, representa 160 litros. Esto por las densidades o por las conversiones que nosotros hemos utilizado. Entonces les decía, nosotros tenemos en Batch Master dos ventanas, fórmulas para listas de materiales y para hablar todo lo que tiene que ver con el proceso de la producción. Tenemos otros diferenciadores, otros valores más agregados, pero de manera general les podríamos mencionar esto. Y en la lista de materiales lo vamos a utilizar más para aquellos materiales que están relacionados con la presentación o con el empaque del producto, ya lo que puede ser una caja, un recipiente, una etiqueta, un sticker, un fleje, todo lo que tenga que ver con el material de empaque de la presentación de mi producto, ya lo podemos relacionar directamente en la lista de materiales. Que si bien vemos en la parte de arriba, mi lista de materiales está directamente relacionada con la fórmula, porque vamos a utilizar un nivel de llenado, es decir, por cada producto que yo vaya a fabricar, en este caso mi producto terminado, cuánto de la fórmula que yo estoy marcando aquí voy a utilizar. En este caso, por cada producto terminado voy a utilizar 10 litros. Esto es para dar un pequeño contexto a todos aquellos que son nuevos, que nos están contactando por primera vez, que nos da mucho gusto tener aquí gente nueva. Bueno, pues para darles un pequeño contexto a todos ustedes. ¿Vale? Ahora, regresando puntualmente a cuál es la mejora que tenemos ahora en nuestra lista de materiales, bueno, tenemos sustancialmente dos mejoras. La primera de ellas es que ahora dentro de los consumibles, y por eso daba un contexto del batch de producción que está relacionado a la fórmula, ahora dentro de los consumibles, voy a simular crear una nueva versión de mi lista de materiales. Dentro de mis consumibles
ahora tenemos este consumible que yo estoy declarando como insumo 01, lo estoy declarando, hemos agregado esta columna para determinar si debe o no debe crecer de acuerdo al tamaño de mi orden de producción. Es decir, si mi tamaño de producción fuera de 100 litros, esta sería la cantidad que me debería tomar, o me va a calcular la cantidad de acuerdo al tamaño de producción que nosotros estemos recibiendo, es decir, irá aumentando de acuerdo al tamaño. Si yo le coloco que no crezca de acuerdo al tamaño de mi lote de fabricación de 100 o 250 litros, bueno, pues esta cantidad siempre se mantendría fija, ¿ok? Entonces, esta es la nueva funcionalidad que lo hemos agregado. Ha sido una mejora sustancial porque distintos clientes nos la han solicitado, donde normalmente los consumibles que iban calculados de acuerdo al tamaño de la orden de producción los teníamos declarados directamente en la fórmula. Pero ahora con estas funcionalidades que hemos agregado en la parte de los consumibles en la lista de materiales, nos ayuda a que también los materiales que tenemos declarados en esta parte puedan crecer exponencialmente o potencialmente de acuerdo al tamaño de nuestra orden de producción. Esta es nuestra segunda mejora sustancial que tenemos, perdón, nuestra primera mejora en la lista de materiales que tenemos agregada, ¿vale? Y la mejora, otra mejora que tenemos directamente sobre la lista de materiales es la parte de los artículos alternativos. Esta funcionalidad de artículos alternativos ya la teníamos agregada y de igual manera solo aplicaba y funcionaba para los artículos o las materias primas que nosotros declarábamos en la parte de formulación. Bien, ahora hemos agregado esta funcionalidad de los artículos alternativos para que nosotros también lo podamos ver como los materiales, ¿ok? En este caso, para mi materia prima número 3, voy a hablar de los artículos alternativos que tengo relacionados a este material de empaque, perdón. Bien. Y cuando hablamos de artículos alternativos nos referimos a un artículo pues que tenga cierta coincidencia, un artículo suplementario, tanto hablando de materiales de empaque como hablando de materias primas que pueden aplicar en fórmulas o listas de materiales. Cuando nosotros hablamos de un artículo alternativo, es un artículo que me puede suplir uno por otro en mi proceso de fabricación. Es decir, en el momento que yo creo mi orden de producción, por X o Y razón se terminó mi inventario y yo necesito suplantar esa etiqueta, ese material de empaque o esa materia prima por uno que tenga pues las mismas características, la misma calidad, que sea casi la materia prima o la material de empaque sea idéntico o por uno similar. En este caso, en esta ventana de artículos alternativos, si ustedes se dan cuenta, yo tengo definidos 3 artículos alternativos, donde para cada uno de ellos es diferente. He definido mi código de artículo alternativo, el 07, el 06, el 05, y para cada uno de ellos tenemos un factor de coincidencia. Vale la pena mencionar que este factor de coincidencia no lo calcula el sistema, es algo que nosotros definimos y colocamos de acuerdo a las características y de acuerdo a nuestras evaluaciones. Y nosotros como usuarios colocamos cuál es el factor de coincidencia que consideramos tiene mi artículo alternativo con mi material original, y lo colocamos de este lado. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Bueno, de los artículos alternativos que yo le he colocado, me muestra qué artículo tengo y cuál es el factor de coincidencia que yo tengo, ¿vale? De acuerdo a esto, yo puedo seleccionar cuál es el artículo que yo quisiera sustituir. Aquí vemos cómo tenemos uno que coincide en un 80%, otro que coincide en un 90% y otro que coincide en un 100%. Entonces, ¿cuándo nosotros realizaríamos este reemplazo de materiales directamente en nuestra lista de materiales? Cuando a partir de este momento, si yo hiciera el cambio a partir de este momento hacia adelante, esta lista de materiales siempre me consuma este nuevo artículo alternativo. Significa que a partir de este momento, todas las órdenes de producción que yo haga tomarían directamente este material alternativo que yo estaría colocando, ¿vale? Sin embargo, si por alguna razón yo no quiero hacer un cambio fijo y solamente lo quiero mantener para una orden de producción específico porque justo en ese momento se me terminó el material, bueno, eso lo vamos a ver también directamente en la parte de producción, ¿vale? Entonces, estos son los dos cambios que tenemos agregados para ustedes en la lista de materiales. Por un lado, el tema de los artículos alternativos y por otro lado, cómo va creciendo el tamaño del lote dentro
cómo va creciendo el consumo, valga la redundancia, de mi consumible, de mi insumo dentro de la orden de producción, ¿vale? Entonces, estas serían las dos mejoras que tenemos en la lista de materiales y vamos a ver cómo se ve reflejado esto ya directamente dentro de una orden de fabricación. Voy a salirme de mi tema de lista de materiales y de formulación y voy a irme directamente a lo que es mi orden de fabricación. Voy a entrar a la parte de manufactura y dentro de manufactura voy a entrar a lo que sería mi seguimiento de producción. Para todos aquellos que son nuevos y que están acercándose con nosotros, bueno, dentro de Batch Master contamos con 3 diferentes ventanas relacionadas a la parte de producción. Una de ellas es la orden de producción, donde en esta ventana de orden de producción nosotros estaríamos creando lo que sería nuestra orden de producción. Literalmente es como para el planeador, para la persona que se encarga de planear y de crear las órdenes de producción. Tenemos una segunda ventana donde nosotros hemos denominado que se llama seguimiento de producción, donde en esta parte de seguimiento de producción lo que nosotros hacemos es le damos acceso ya aquí a las personas que tienen directamente contacto con la fabricación, qué materiales se van a consumir, cuánto tiempo, en qué línea de producción, en qué almacén, cuánta cantidad realmente he consumido, cuánto producto terminado estoy obteniendo realmente. Esos datos los colocaríamos aquí directamente en nuestra ventana, que es nuestra siguiente ventana, que nosotros llamamos un seguimiento de producción, que es el seguimiento puntual. Y tenemos una tercera ventana que nosotros llamamos cierre de producción, que es como donde nosotros ya verificamos de los consumos que los operarios de producción nos han declarado, nos han determinado y que han actualizado en el sistema. El supervisor o el encargado de la parte de producción, el encargado de los cierres, tiene que verificar que lo que está declarado el usuario en su bitácora o en algún lado coincida con lo que tenemos en el sistema para poder corroborar la información. Entonces, como les comento, tenemos dividida la parte de producción en 3 ventanas para poderles darle accesibilidad en diferentes momentos y con diferentes permisos, con diferentes características y funcionalidades para que cada uno nos hagamos responsables de las actividades que nosotros estamos realizando, ¿vale? Entonces, esta sería nuestra ventana de seguimiento de producción. Y ahora que hemos hablado de nuestra ventana de seguimiento de producción, permítame cerrar la de la orden, que esta no la vamos a utilizar, solo la abría para mostrarles el ejemplo. Dentro de nuestra ventana de seguimiento de producción, permítanme abrir una orden de producción para mostrarles el tema de los, terminar de cerrar el tema de los artículos alternativos. Voy a abrir mi orden de producción, por ejemplo, la número 45. Esta es mi orden de producción número 45, donde nosotros vamos a poder ver aquí el tema de nuestros artículos alternativos. Pero antes de hablar de los artículos alternativos, déjenme mostrarles que en esta parte del seguimiento de producción tenemos la pestaña de general. Seguramente todos aquellos que son nuevos, todos los que ya nos han hecho el favor de adquirir Batch Master, los que ya han trabajado con nosotros, pues saben de lo que estamos hablando. Una pestaña general donde viene la información general del producto, una pestaña de fórmula donde ya les mencionamos vienen todas las materias primas que hemos declarado de acuerdo a la fórmula que vamos a utilizar, y en la parte de producto terminado tenemos declarado qué producto terminado espero obtener y qué materiales voy a consumir por cada producto terminado, que no lo he comentado, pero esa es una de las bondades que tiene Batch Master, una de las grandes bondades que tiene Batch Master, que a partir de una formulación yo puedo tener N cantidad de productos terminados. Es decir, vamos a pensar en un ejemplo, no sé, se me viene a la mente ahorita pinturas, ¿no? Pinturas blancas, donde de una pintura blanca yo puedo fabricar diferentes presentaciones, de 1/4, de 1 litro, de 1 galón, cubetas de 20 litros. Esas diferentes presentaciones yo las puedo colocar aquí como diferentes productos terminados y me va a calcular de acuerdo al nivel de llenado cuánto es el batch de la orden de producción que yo tendría que realizar, ¿vale? Esta es una de las bondades que tiene Business One, a diferencia de otros, de algunos otros sistemas de producción, donde la producción tiene que ser artículo por artículo. En este caso sí tenemos esa bondad, donde podemos agregar diferentes productos terminados para una misma orden de producción, ¿vale? Y ya hablando del tema de los productos terminados, vamos a pasar ya aquí el tema de los artículos alternativos, donde ya directamente en mi orden de producción, si yo quisiera modificar, vamos a pensar que en este momento para esta etiqueta, para mi material de empaque número 3, se me hubiera terminado el abasto, el material, el insumo, etc., lo que ustedes quieran, poder buscar de manera rápida con qué otro material yo lo pudiera suplir, ¿no? Entonces le voy a dar a clic derecho, le voy a dar aquí donde dice mostrar artículos alternativos para que nosotros pudiéramos ver cuáles son los artículos que pudiéramos utilizar.
con esta opción de mostrar artículos alternativos ya me muestra directamente ese artículo que yo seleccioné. Ya me dice con qué otro artículo yo lo puedo suplir, ¿ok? ¿Cuál es la descripción de ese artículo? Que son etiquetas para pinturas de 10 litros, tengo la B, la C y la D. ¿Cuál es el factor de coincidencia que tengo con cada uno de ellos? Que es lo que veíamos hace un ratito. Y en esta ventana de como valor adicional nos coloca cuánto es lo que tengo en inventario y en qué almacén tengo ese inventario. Entonces, desde la orden de producción, pues nos da un poquito más de valor porque ya podemos ver cuánto tenemos en inventario, en qué almacén y si lo podemos sustituir por ese o por algún otro. Para sustituirlo, bueno, pues basta con seleccionarlo y le damos actualizar, y de esta manera nosotros estaríamos haciendo la actualización de ese artículo alternativo, es decir, estamos supliendo uno por otro. Esta es una funcionalidad pues bastante ágil que nos ayuda a tener una gestión de nuestros artículos, ¿vale? Esta es la funcionalidad. Y por el otro lado, en el caso de los consumibles, ¿te acuerdan que yo les decía que el consumible va a ser de acuerdo al tamaño de mi orden de producción? Donde en el caso de la fórmula, cuando nosotros utilizamos la formulación, aquí me dice mi tamaño de lote, donde en este caso el peso de mi OP, de acuerdo a la cantidad de artículos que yo voy a fabricar, que en este caso son 35 piezas, donde mi nivel de llenado de cada unidad es de 10 litros, bueno, me hace la multiplicación, me calcula cuánto va a ser el peso en kilogramos de esta orden de producción, cuánto va a ser el volumen, y de acuerdo a eso va a crecer mi tamaño del consumible a utilizar, donde el tamaño del consumible a utilizar en este caso es de 17.5. Esto lo va calculando de acuerdo a las piezas que nosotros vamos a fabricar, ¿vale? Entonces esta sería nuestra segunda. Con esto cerraríamos, el tema de los alcances de las mejoras de listas de materiales, que si bien es cierto, lo vemos en lista de materiales, pero también lo podemos ver reflejado en la parte del seguimiento de la producción. Ok, y ya que estamos dentro de nuestra ventana de seguimiento de producción, de lo que vamos a hablar ahora es de las mejoras de producción, donde nosotros podemos hacer la asignación o desasignación de productos, ¿ok? Para todos aquellos que ya trabajan con nosotros, bueno, como ustedes bien saben, una de las bondades de Business One, tanto de Business One como de Batchmaster, es realizar el apartado de las materias primas o de los materiales de empaque que nosotros vamos a utilizar en la producción. ¿Con qué finalidad realizamos este apartado? Bueno, con la finalidad de que no tanto de que no se pueda disponer, que sí también es una regla que no se pueda disponer, pero está pensado más con la finalidad de que nuestros planeadores, tanto de producción como de compras, puedan ver cuánto es el consumo real que nosotros vamos a estar teniendo dentro de nuestras órdenes de producción. Entonces, este es un dato, un parámetro que a ellos les ayuda para tener una planeación tanto de compras como de producción más acercada a la realidad, ¿vale? Entonces, si gusta, para todos aquellos que son nuevos, contamos con un módulo de planeación realmente amplio donde podemos calcular las materias primas a adquirir y los materiales que deberíamos de fabricar de acuerdo a nuestras demandas. Si son nuevos, yo los invito a que se acerquen con nosotros y para que puedan conocer estos módulos de planeación, ¿vale? Entonces, retomando nuestro tema de la asignación, si ustedes recuerdan, para hacer el apartado basta con darle clic derecho y le vamos a dar en esta parte de asignación de orden de producción. Entonces, una vez que yo le doy en la ventana de asignación de orden de producción, lo que va a hacerme es el apartado de todos y cada uno de los materiales que yo tengo relacionado a esta orden de fabricación, ¿vale? Entonces, aquí me muestra la ventana donde me dice cuáles serían los materiales de los cuales va a ser el apartado o la asignación de materiales, donde ya vemos por cada uno de los materiales cuánto es la cantidad que está disponible como para asignar o como para apartar, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, y algo que es muy llamativo en esta ventana es que tenemos una línea en rojo, que en este caso es mi insumo 01, y esta es una de las bondades que tiene también Batchmaster. Esta línea que se encuentra en rojo me dice o me está hablando de que ese material, de ese insumo, de ese artículo, yo no tengo cantidad disponible en el inventario. Si ustedes se dan cuenta, aquí me dice cuánto es la cantidad que requiero, que es 17.5, y me dice que en este momento en mi inventario no tengo absolutamente nada. Por esa razón me lo marca en rojo, que es un foco rojo para ir para esta orden de producción, donde me dice, hey, cuidado, porque quieres fabricar, pero no tienes este material. No nos va a detener para hacer la asignación, no nos va a detener el proceso de producción, pero sí nos está avisando de, oye, ten cuidado con esto porque el material que necesitas no lo tienes disponible.
¿vale? Entonces, de esta manera es como nosotros hacemos la asignación de nuestra orden de producción. Aquí en la parte de abajo, bueno, pues vemos todos y cada uno de los lotes que tenemos disponibles para asignar, pero eso ya lo podríamos ver en otra sesión. Bien, una vez que hemos asignado nuestros materiales, aquí viene la mejora. Anteriormente, cuando nosotros queríamos desasignar un material, lo que teníamos que hacer, bueno, déjenme mostrarles cómo ya se han asignado para todos mis materiales, ya está la cantidad asignada, y anteriormente lo que teníamos que hacer para poder desasignar esos productos, bueno, teníamos que darle clic derecho y tenemos que darle al OK. ¿Ok? Desasignar materiales de producción. Pero ¿qué es lo que me hacía esta opción? Al momento de darle en quitar asignación de OP, al momento de darle esta opción, lo que hacía es que me desasignaba todas las materias primas o todos los materiales. En este caso, lo que puedo hacer es yo selecciono cuál es la materia prima que quiero liberar, porque por X o Y razón esa materia prima se va a utilizar en otra orden de producción que es más importante y tiene más relevancia, es para un cliente específico, un cliente preferido. Entonces tenemos que liberar esa lista, este material que se utiliza para otra orden de producción. Entonces, para no liberar todo y volver a asignar uno a uno, simplemente seleccionamos nuestro producto y le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en quitar asignación de OP. ¿Qué es lo que me tendría que hacer en este caso? No me va a desasignar todos los materiales, solamente de ese artículo me estaría haciendo la desasignación y me estaría liberando esa materia prima. Ustedes recuerdan, era mi materia prima número 1. Y si yo voy a ver, en este caso, en mi parte de cantidad asignada, ya me ha quitado el valor que tenía asignado. ¿Ok? Solamente quedaron asignadas las materias primas que teníamos asignadas previamente. Esta es una de las bondades que tenemos ahora dentro de Business One, donde ya no tenemos que desasignar todo y poner otra vez al usuario a volver a asignar, porque no solamente es asignar, al momento de asignar tenemos que ir seleccionando lote por lote, es artículo por artículo y lote, qué número de lote vamos a utilizar. Entonces esto nos evita hacer esos retrabajos de asignación. Esta es nuestra primera mejora en la parte de producción. Y bueno, otra de nuestras mejoras en la parte de producción es que vamos a utilizar el proceso de bulk staging para todos aquellos que no están relacionados con lo que es el proceso del bulk staging en Batchmaster, es hacer la recolección de todas y cada una de las materias primas que están relacionadas a mi orden de producción, poder recolectarlas de manera masiva y poder trasladarlas a mi almacén de producción. Que hablando de nuestro almacén de producción, una de las bondades que tiene Batchmaster es que podemos hacer el traslado de la materia prima, hacer un bulk, ponerlo en una ubicación antes de que entre a piso de producción y después hacer un picking por cada orden de fabricación y ponerlo en el piso de la planta donde lo va a utilizar, es decir, una ubicación específica por cada orden de producción. Esa es una de las bondades que tienes. Hacemos una recolección masiva, lo pasamos al almacén de producción y luego lo vamos distribuyendo por cada orden de producción. Esa es una de las bondades. La otra bondad que tenemos, otra dualidad que tenemos de esta funcionalidad es desde el momento que hago el bulk, lo pongo directamente en el piso de producción. Esta es otra de las bondades. O también podríamos configurar que no queremos hacer una recolección masiva por orden de producción y solamente quiero hacer un piqueo, es decir, ir a recolectar mis materias primas por cada orden sin hacer una recolección masiva. Esto ya dependerá de cómo quieran ustedes utilizar o cómo deseen que les configuremos Batchmaster en el momento de la implementación. Pero son las tres bondades que nosotros tenemos mapeadas. Bien, ahora, regresando al tema central y por qué entraba el tema del bulk, porque dentro de nuestra ventana de bulk, ahora vamos a poder hacer el filtrado por la línea de producción que está asociada a nuestra orden de fabricación. ¿Vale? Entonces, en este caso yo tengo diferentes órdenes de producción donde tengo donde utilizo mi línea de producción de mezcla 01, tengo otra donde utilizo mi línea de producción de mezcla 02 y así sucesivamente. ¿Dónde vamos a poder ver esto? Bueno, voy a entrar aquí en la parte de módulos, voy a irme a mi apartado de manufactura y voy a entrar a esta opción de bulk staging, la generación de mis documentos de bulk staging. En esta ventana de generación de documentos de bulk staging, para todos aquellos que ya han trabajado con ella, bueno, pues ustedes bien saben que lo podemos filtrar por los que ya tienen o no tienen un documento de bulk creado, por fecha de inicio y por fecha de la orden de producción. ¿Vale? Por fecha de orden de producción. Y ahora hemos agregado la línea de producción. En este caso yo le voy a dar tal cual de la fecha del 25 al día de hoy que me muestre cuáles son las órdenes de producción
a las cuales nosotros tendríamos que hacerle un documento de bulk, un documento de alistamiento, una recolección de materias primas, como ustedes gusten llamarlo. Bueno, pues tenemos estas vendades, y aquí tenemos como para cada una de ellas nos muestra todas estas órdenes de producción que tenemos y cuál es la línea de producción que estará utilizando. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos línea de producción, la de mezcladora 3, la mezcladora 1, la mezcladora 2, la mezcladora 1. Entonces, ahorita en este sistema, bueno, a fin de ejemplo, tenemos algunas órdenes de producción, pero normalmente tenemos empresas que día con día generan N cantidad de órdenes de producción de manera masiva, y pues es un poquito complicado llevar esa administración de todas esas órdenes de producción de manera masiva para hacer pues una recolección de materias primas pues que se adopte y que sea más práctica, ¿no? Para eso se ha agregado esta funcionalidad, donde ahora hemos agregado que por línea de producción yo le puedo decir, ¿sabes qué? Solamente quiero ver las órdenes de producción que están relacionadas a mi línea de producción, que es la mezcladora 1. Yo le doy aquí en OK. ¿Y esto qué va a hacer? En lugar de mostrarme todas las órdenes de producción que nosotros tenemos, bueno, pues solamente me va a mostrar las órdenes de producción que están destinadas a la mezcladora número 1. Y si estas órdenes de producción que están destinadas a la mezcladora número 1, todas se van a realizar el día 26, que es un filtro que también podemos poner aquí en la pantalla de atrás de acuerdo a la fecha, entonces, en lugar de hacer una recolección por cada una de las órdenes de producción, yo puedo hacer una recolección masiva donde todos los materiales que junte para esas órdenes de producción, yo sé que se van a utilizar en la mezcladora 01. Las recolecto de esas tres órdenes de producción, que me agrupe las cantidades, hago una sola recolección, lo mando a producción y ya lo puedo ir piqueando por cada orden de producción, o ya les decía, podemos meterlo directamente a piso, dependiendo de la configuración que nosotros hagamos. ¿Okay? Entonces, una vez que he hecho este filtrado, yo le voy a dar release to bulk, que es crear mi documento de recolección, y voy a abrir aquí mi documento de recolección. En el momento que yo abro mi documento de recolección, me va a mostrar todas y cada una de las materias primas que están relacionadas a estas tres órdenes de producción, pero la diferencia es que me las va a agrupar. En lugar de mostrarme 3 veces las materias primas, me va a hacer un concentrado y una sumatoria. Por ejemplo, como lo vemos aquí, en lugar de mostrarme 3 veces el material de empaque 1, me dice, oye, tienes el material de empaque 1, ¿de qué almacén lo vas a consumir y cuánto es la cantidad? El material de empaque 2 y el material de empaque 3. Es decir, en total tenemos 8 artículos que están relacionados a mis 3 órdenes de producción. Si yo quisiera ver cuál es el detalle de cada uno de estos artículos y por qué se está sumando esta cantidad o cuánto corresponde a cada orden de producción, si yo entro a esta ventana que se llama Show Batch Detail o el detalle de mi orden de producción, entonces aquí nosotros ya podremos ver cuánto es lo que suma esa cantidad. Por ejemplo, si viéramos específicamente el ME01, me dice que del ME01 lo tengo para 3 órdenes de producción, donde tengo 70, 50 y 10. Entre las 3 órdenes de producción me suma la cantidad que nosotros tenemos exactamente atrás, los 130. Y así lo hace por cada una de los documentos de bulk que nosotros hayamos creado. Entonces, esta es una de las bondades que hemos agregado. A mí en lo particular, esta me gusta mucho, porque ya podemos hacer el filtrado y podemos hacer planear las recolecciones masivas por órdenes de producción. Anteriormente lo teníamos que hacer por fecha, lo pasábamos al almacén de picking, luego al almacén de producción y luego distribuíamos por un picking por cada línea de producción. Ahora lo puedo hacer ya directamente por línea de producción sin tener que separarlo más adelante. Es una funcionalidad que pues a mí en lo particular es una de las que más me agrada. Y bueno, otra de las que más me ha agradado, la verdad es que es algo que sí considero muy funcional, es la ventana de alistamiento de nuestras listas de nuestras licencias. En este caso voy a ir aquí a módulos, voy a ir a gestión, voy a irme aquí a la parte de licencias, y dentro de la parte de licencias vamos a entrar aquí en la parte de gestor de licencias, gestión de licencias, y lo que hemos agregado en esta ventana es se ha agregado un apartado donde adicional a ver las licencias que nosotros tenemos disponibles. Inicialmente, antes en la versión 18.1, 18.2 de Batch, 18.1 hacia atrás de Batch Master, teníamos sí la asignación a qué usuario se le había asignado cada licencia,
la pestaña de componentes, cuántas licencias teníamos por cada componente. Aquí están todos el portafolio de herramientas que tenemos, cuánto estaba asignado, pero ahora se ha agregado este apartado donde nosotros podemos ver de esta asignación de licencias que nosotros tenemos, de este total de licencias, a qué usuario le hemos asignado. Entonces, vamos a leer esto. Dentro de mi apartado de mis licencias de Batch Master, dice que yo tengo disponibles 5 licencias, que es la suma de estas dos. Tengo 3 asignadas y aquí veo a qué usuario es asignado. Al usuario manager, al manager 1, al manager 2, y tengo 2 licencias disponibles para asignar. Y así lo podemos ver por cada usuario, ver a qué usuario se le están asignado estas licencias. Esto es algo que también ya nos habían solicitado para poder tener una mejor administración de licencias. Y bueno, con esta parte final, con esta última mejora, hemos llegado a lo que es la finalización de este webinar, donde estábamos hablando de las mejoras de Batch Master 18.2. Espero a ustedes les haya agradado, espero realmente les sean de utilidades. Yo considero que sí nos van a dar un gran valor agregado. Algunas ya las hemos puesto en práctica y nos han funcionado realmente bien. Nos han ayudado a agilizar los procesos. David, muchísimas gracias por haber presentado esta masterclass el día de hoy. Muchísimas gracias, Isaac, que tengas una excelente tarde, y al todo el foro, muchísimas gracias por su tiempo y que tengan de igual manera una excelente tarde. Muchísimas gracias. Si quieren conocer más de eWorkplace, pues ya saben, pueden visitarnos en nuestra página www.eworkplace.com/latam. Los que no nos conocen, los que ya nos conocen, pues pónganse en contacto con nosotros y pues nos vemos el próximo mes en estas sesiones. Muchas gracias. Hasta la próxima.